¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del anís y del comino y habéis descuidado lo de más peso de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Pero estas era necesario hacer, no descuidar aquellas. Guías ciegos que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Este es el texto. Mateo 23, 24. Y ahí veis que misericordia aparece en una tríada, que algunas veces traducen justicia, misericordia y fe, pero en realidad no es el término justicia, dikaiosune, sino que aparece tenkrisin, en griego, tenkrisin, crisis, juicio. Más que justicia, juicio, aunque también pueda significar justicia, pero aquí es importante porque está crisis, eleos y pistis, en acusativo. Entonces, el juicio, la misericordia y la fe. De modo que en esta disposición ternaria de las cosas, normalmente cuando hay una disposición de a tres, es una regla muy típica del recurso humano, ¿no? De la mente humana. ¿Os acordáis de los chistes de A3? Un francés, un inglés y un español. Pues ese es un recurso muy típico. Entonces, puede ser que vaya en esa regla de A3, suele ser en ascenso, si uno es tonto, el otro es tontísimo y el otro es rematadamente tonto, o viceversa, listo, más listo y listísimo, lo que sea. O sea, va gradualmente aumentando, pero normalmente suele ser en la retórica de los evangelios que lo que está en el punto medio, lo que es el punto medio entre los tres, es, digamos, el corazón de esa tríada y lo que da sustento al juicio. Por tanto, no puede haber un juicio sin misericordia, y también a la fe, y por tanto no puede haber una fe sin misericordia. Pero la misericordia, digamos, nutre al juicio para que realmente sea un verdadero juicio, y también nutre a la fe para que sea una verdadera fe. Entonces, eso, con el dedo así, aquí justo en el centro. Ahí está, somos de eso, porque si no se desconecta tanto. Ah, sí. Lo mueves un poco así, porque le das. Ah, vale. Vale. Desde aquí no vemos absolutamente nada. No se puede dar más ya. Pues a hoy. No se le puede dar más potencia. Vale. No sé si a lo mejor quitando las luces. Esperad. No. Sí, José. Porque no va a ser No he mandado los barcos a luchar contra los elementos. Bueno, entonces, en esta tercera recurrencia del término misericordia, entran acompañando a los fariseos los escribas. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio mateano, con tres partes bien diferenciadas. La segunda parte, que va de los versículos 13 al 33, es bien reconocible por la presencia de una impresionante cadena de ayes, ayos, 7 denuncias de Jesús, encabezadas siempre por un ay, emparentadas en el estilo con las denuncias proféticas de Isaías, de Habacuc, de Amós, también del Apocalipsis. Las sucesivas denuncias se van haciendo cada vez más largas, excepto la tercera, pero cada vez son más largas, y cada vez más graves. Y no es casual, por tanto, que la última palabra de la sección sea precisamente infierno, que crea una inclusión con el versículo 15, en esta parte del 13 al 33 de los ayes.
Entonces la última palabra es muy impactante, infierno. Claro que Jesús está hablando a escribas y fariseos, y nosotros pues no somos escribas ni fariseos, o igual un poco sí. Bueno. Los interlocutores de Jesús, los fariseos y los escribas, son repetidamente calificados por Jesús de hipócritas. Es sabido que este término significa en griego actor, y un actor representa un papel, pero no es ese papel. Así que es un término muy acertado para designar a todo aquel que vive en contradicción entre lo que dice y lo que es. Más, incluso entre lo que hace y lo que es. En este sentido, la hipocresía es el antónimo, lo contrario, a la autoridad. En griego, autoridad se dice exousia. Exousia. Y entonces, esa autoridad en Mateo acompaña continuamente a la misión y a la persona de Jesús. Y es lo que le reconoce la muchedumbre a Jesús. Es que se quedaban maravillados porque hablaba con autoridad y no como sus escribas. Varias veces aparece esto en el Evangelio. Entonces, el término autoridad es interesante porque evoca la sustancial coincidencia, la coherencia radical y la autenticidad firme entre lo que uno dice o hace y lo que uno es. Jesús decía y hacía lo que era. Mirad, hay un texto en el Evangelio de Mateo, naturalmente, que estamos en el capítulo 7, poco antes del final del Sermón de la Montaña, en el que Jesús aparece diciendo un texto que los exegetas han dividido en dos, la unidad, para salvar una reacción que es que nos parece imposible de Jesús. A ver, ¿os acordáis? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto lo vimos el año que hicimos el tema de la voluntad en Mateo. Y ahí, dicen muchos otros, se quedan ahí, los grandes, un logion, un dicho de Jesús, contra el verbalismo religioso. O sea, no se trata de decir, sino de hacer. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces se quedan ahí, muchos titulan en su comentario, contra el verbalismo religioso. No se trata de decir, se trata de hacer. Eso valdría para cualquiera de nosotros, pero para Jesús se le queda poco, se le queda corto. Naturalmente que hay que hacer lo que decimos, y si cumpliéramos eso, ya habríamos ganado un gran trecho de autoridad. Pero no es solo hacer lo que se dice, es ser lo que se dice y lo que se hace. Porque uno puede hacer representando también. Si en el hacer se separa mucho de lo que dice, por ejemplo, yo a mi sobrino pequeño, que ahora ya no es pequeño, y fuma, le decía, fumando, no fumes, que es malo, pues naturalmente, ¿qué autoridad podría tener yo ante él? Ninguna, la que ha demostrado luego ya, porque fuma. ¿Y quién tiene la culpa? Pues hombre, finalmente él, porque es el que lo hace, pero mucha, yo, por haberle dicho, no fumes tú cuando seas mayor, que es muy malo. No hay más que hablar, no hay más preguntas, señoría. Entonces, claro, si nuestra ruptura, si nuestra inconsecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos es grande, naturalmente perdemos autoridad. Pero incluso Jesús va más allá y a Jesús se le reconoce la autoridad, la exousia, precisamente porque era lo que decía y era lo que hacía. Había una radical consecución del hablar, del hacer y del ser. Autoridad en griego se dice exousia.
Todavía en castellano, no sé si en Aragón también, supongo que sí, porque tenemos también bastantes cosas comunes. Él habla del Valle del Ebro, y Puro ya casi pega al Valle del Ebro, y un profesor de la Universidad de Zaragoza hizo un estudio de los cuentos que contaba mi abuela, la madre de mi madre, y entonces precisamente estaba la profesora aquí en la Universidad de Zaragoza, y era para hablar de la lengua oral, la lengua popular oral del Valle del Ebro, y publicó un librito con los cuentos de la abuela, como os digo. Entonces, cuando me dicen, este hombre o esta mujer tiene usía, ¿verdad? La palabra usía. Y cuando decimos eso es que tiene categoría, que tiene, pues ese usía es propiamente el nombre griego de autoridad, exusía. Entonces, exusía tiene una palabra compuesta de una preposición de origen ek, que es de donde sale algo, de donde brota algo, y de donde usía es el participio femenino del ser, la esencia. Entonces, de la esencia. Entonces, mi palabra sale de mi esencia. Mi acción sale de lo que yo soy, no de lo que sé, sino de lo que soy. Es muy interesante esta palabra en su etimología, una vez más. Entonces, frente a la esencia está la hipocresía, la representación. Entonces, yo digo algo, hago algo, pero no soy yo, mi esencia, mi interior, el que se manifiesta en esto. Un paréntesis, ¿cuántas veces yo que sé, el día del seminario, algún seminarista, alguno recibe una... ¿Qué es Cristo para ti? Todo, Cristo para mí es todo. Hasta que luego sale una chica por ahí y se enamora y se casa. O sea, tan todo no era. Pero había que decirlo, porque te preguntan al periódico y el seminario no tienes que decirlo. O sea, no era tan todo. No había ahí esa fluidez absoluta entre lo que uno era y lo que luego uno decía y lo que luego uno hacía. En el texto del 7.21 hay que estudiarlo con los 22-23 que siguen. Mire, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y no echamos demonios en tu nombre, y no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y yo les declararé, apartaos de mí, malditos, no os conocí. Joder. Con ese currículum de haber profetizado, de haber echado demonios, de haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, confesándole como Señor, y no ha valido. Claro, ahí hay un tour de force, lo explicamos en aquel curso, pero nos acordaréis, claro, lógico, un tour de force para poner a la voluntad de Dios en un itinerario espiritual que va de la confianza absoluta en Dios como papá, como mamá, en el Padre Nuestro, a mantener esa confianza absoluta cuando papá o mamá no aparecen en el modo como quisiéramos en Getsemaní, que es la última recurrencia. La primera vez que aparece voluntad del Padre es en el Padre Nuestro, la última vez que aparece en el Evangelio voluntad del Padre, la sexta y última, es en Getsemaní. Y ahí aparecen las dos, hágase tu voluntad. Entonces, al comienzo del itinerario es pues como arbolitos, qué bien, voy con papá al circo, voy con mamá a la piscina, sí. Pero ahora llega un momento en el que sí hay que seguir confiando que papá y mamá es así, son así, ahora que va a llegar la cruz, la pasión. Y ahí entonces no hay escapatoria posible. O crees de verdad, o todo lo que decías creer se pulveriza, como los filósofos nihilistas han puesto de manifiesto, ¿no? Ante el sufrimiento, sobre todo si es un sufrimiento injusto o prematuro o algo que no comprende. Ningún sufrimiento se comprende. Que tenga valor el sufrimiento ya tiene valor, ¿no? Y son lecciones que no son para dar, son para experimentar, en realidad son itinerarios espirituales para vivirlos unos. Y cuando uno los vive y llega a aceptarlo como hizo Jesús, entonces se comparte, no se explica, no se dan lecciones.
se comparte, se testimonia, y a veces ni siquiera hay que hablarlo, simplemente uno advierte, ¿no?, la capacidad que tienen las personas de fe honda no sé, yo por ejemplo en mi experiencia no me gusta mucho hablar de mí, porque, bueno, primero porque no tengo prácticamente nada que como modelo, ¿no?, más bien un pobre desgraciado, pero en algunas cosas he experimentado que mi fe no era tan pequeña como me parecía a mí. Precisamente en la enfermedad del tío que vivía con mamá y conmigo, ya murió hace 2 años, en la enfermedad, en su proceso, me consolaba mucho. O sea, yo miraba al tío y decía, Señor, ¿cómo le puedes permitir esto a un hombre tan bueno, tan bueno, tan bueno? Y miraba sin más a la cruz de la habitación y ya contemplar al crucificado me calmaba. Y en el seminario nos mandaron a aprender de memoria, cuando éramos pequeños, la oración de Charles de Foucault, que le han hecho santo el día 15 de mayo, gracias a Dios. ¿Os acordáis? Padre, me pongo en tus manos. Y yo la rezaba cacareando, como rezamos tantas veces. Pero yo a veces iba dándome cuenta de, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Digo, esto no lo puedo rezar, no puedo, no soy capaz de rezarlo con corazón, porque no quiero, o sea, no por todo le voy a dar gracias, ni de coña. Entonces lo dejé de rezar. Y estuve muchos años sin rezarlo. Y últimamente ya con lo del tío empecé, y ahora ya lo rezo. Hombre, todavía me queda un poco de vértigo, pero con mucha más decisión y con más empeño. Sí, sí. Me fío de ti, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Si ya llegamos a poner, antes ponía el 10%, ahora ya pongo el 65%. Hay que poner el 100%, pues a ver, en el itinerario espiritual. Pero este proceso de la voluntad del Padre, es decir, que empezaba muy bien en el Padre Nuestro, un Dios eso que nos va a dar todo lo que necesitamos, pues luego, claro, en el itinerario, sorprendentemente, está la pasión. Y acordaros que Jesús en la pasión no es un mártir alegre, no va a la pasión como San Ignacio de Antioquía, que volvió loco a medio imperio para que le echaran a los leones. No. Él pide que el Padre aparte el cáliz. No quiere beber ese cáliz. Y le pide que lo aparte. Ahora eso sí, concede lo último a la voluntad. Pero si no es posible que pase sin beberlo, que se haga tu voluntad. Bueno, ahí también en ese texto de Mateo 26 vemos, ya lo vimos en aquel curso, vemos una evolución espiritual muy potente, naturalmente está esquematizada, ¿no? Pero el valor de la oración, cómo entra Jesús en la oración, ese polvo total, y cómo sale de la oración de Getsemaní, ya resuelto a aceptar lo que viene como expresión de la voluntad del Padre. Y quizá sin ser consciente todavía de que precisamente por eso va a desencadenar una poderosísima acción salvífica para toda la humanidad. Esto ya será Pablo el que nos lo explique en su tema de la justificación, etc. Por lo menos se lo vio muy claro. Entonces volvemos a esto, ¿no? A este representar frente a la autenticidad. Entonces Jesús, no sé si esto se ha pasado, ¿no? A ver, póngelo un poco. Ahí, ahora para caso. No, eso. La autoridad. Bien. Entonces, el término autoridad evoca, esto ya lo hemos dicho, la sustancial coincidencia entre lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno es. Si esto fuese ejercicios espirituales, la pregunta para el tema de la tarde ya estaba. A ver, analiza un poco cuál es tu interior, mírate por dentro. Ahora, ¿cuál es tu palabra, cuál es tu discurso y cuáles son tus hechos? Y ya con eso tenemos tarea por más acá. O para más. Bueno, esto se manifiesta en las actitudes y comportamientos que se desgranan en la cadena de ayes denunciadores. La hipocresía, la representación, la no adecuación con lo que uno es. En el cuarto ay, que es los versículos que hemos leído donde aparece misericordia,
Jesús recoge y denuncia el pago que fariseos y escribas hacen del diezmo en cosas minúsculas, hierbajos, la menta, el anís, el comino, plantas que la ley somete al impuesto del diezmo, y el descuido de las cosas que pesan. Esas hierbas no pesan, viene un poco de viento y se las lleva, pero lo que verdaderamente pesa, lo que tiene peso, fijaros que es una imagen que no corresponde a lo moral, no a lo bueno o a lo malo, sino a lo que es fútil y a lo que realmente tiene peso. Y lo que pesa en la ley son tres cosas: el juicio, la misericordia y la fe. El contraste de sabor agrícola entre unas hierbas que no pesan nada, y menos cuando se secan, aunque sean muy buenas, ¿eh? Yo a mamá, el aceite de hipérico que el otro día hice, ya cogí el hipérico y ya le puse con aceite virgen, y ya hay que estar 40 lunas oscuras. Y luego ya darle en la piel, y es un remedio maravilloso para artritis, para curar heridas, para darle lustre a las piernas, sobre todo si hay un mal de circulación. El aceite híbrido es maravilloso, pero en realidad se secan y no pesan nada. Y sin embargo, eso que no pesa nada es atendido con escrúpulo por los escribas y fariseos. Y resulta que lo que realmente tiene valor, lo que pesa, el juicio, la misericordia y la fe, son descuidados. Entonces, ese es el ejemplo vibrante de un estilo religioso hipócrita, falso, que se esmera en lo ridículo y descuida lo importante. ¿Cuántos ejemplos podríamos poner de estas cosas? O sea, fijarse en lo ridículo. Hay que mantener cuelga un poco más. Yo, cuando era párroco joven en los pueblos, las mayores broncas que tenía eran por entre las doñas, era que si no había puesto el mantel que había hecho su suegra, que había quitado antes de tiempo el mantel que había puesto no sé quién, y si el candelabro era no sé cómo. Pero qué mierdas, porque hay por ahí que trabajar y que hacer en esas cosas. Pues un poco eso, ¿no? Caricaturizando, es un poco lo que dice Jesús. Entonces, atender lo que no pesa y desatender lo que pesa. Y lo que pesa es una trilogía, juicio, misericordia y fe, de la que la misericordia es el corazón y el motor. La misericordia debe alimentar y mover el juicio, como hizo José cuando vio que María estaba embarazada sin su concurso, y entonces la misericordia alimentó el juicio, y también debe alimentar y mover la fe, la manera de creer, de confiar y de adherirse a Dios y a su proyecto. Y ahora, otra vez esto. Es muy difícil. El versículo 23c, es decir, que estamos en estas era necesario hacer, no descuidar aquellas. En realidad no hay una contradicción total entre lo cultural y lo profético, entre el sacrificio y la misericordia. En Mateo 9 sí, misericordia quiere unos sacrificios. En Mateo 12 también, misericordia quiere unos sacrificios. Ahora ya no hay tanta contradicción, ¿eh? Ahora lo que hay que poner en orden las cosas. Entonces, la frase de Oseas 6, que ponía en aparente contradicción total, misericordia y sacrificio, ahora resulta que no es tan contradictorio, no es tan total. Lo que hace Jesús aquí es poner un orden nuevo, un criterio de fundamento para poner en primer lugar lo que es más importante en la vivencia religiosa y en el cumplimiento cabal de la ley, es decir, en la voluntad de Dios, y poner en segundo lugar lo que es segundo, y en tercer lugar lo que es tercero, y saber jerarquizar desde Jesús, saber jerarquizar desde Jesús. Porque muchas veces vamos a la Biblia a encontrar la frase que nos da la razón. También Jeremías dijo, o también en el... A ver, pero eso, ¿qué peso tiene en toda la Biblia, en toda la revelación? O se queda en un momento puntual que luego ya no tiene ninguna importancia. Es decir, saber jerarquizar desde Jesús es muy importante, para poner orden, el orden debido.
una vez tenemos un alumno terrible, y era muy colérico, y entonces un día montó ahí una bronca, no sé qué, y se le llamó la atención. Y entonces me dice, me espeta, también Jesús cogió el látigo en el templo. Digo, sí, majo, pero antes de que él cogiera el látigo, resucitó muertos, multiplicó panes, curó enfermos. ¿Tú has hecho algo de eso? Y vas a imitarle a Jesús justamente en lo que un momento determinado hizo, y no le vas a imitar en todo lo anterior. Tú eres un sinvergüenza. ¡Fuera! Es el colmo. Justificarte en una actitud de rabia o de arrebato, y encima coger a Jesús como modelo para que te quedes tú justificado. Y todo lo demás que hizo Jesús, de eso no le vas a imitar en nada, solo en eso. No hay más preguntas, señoría, una vez más. Un sinvergüenza, una normal. Fuera. Entonces, la misericordia ocupa el lugar principal. El lamento de Jesús, viendo la actitud religiosa de fariseos y escribas, profusamente descrita y cuestionada en Mateo 23, continúa. Estas era necesario hacer, el juicio, la misericordia y la fe, sin descuidar aquellas. Pagar el diezmo del comino, de la menta, del anís y de lo que os dé la gana. Conclusión a la consideración del término misericordia en Mateo. En la perspectiva de Mateo, la misericordia es, ante todo, una exigencia de Jesús, una demanda de Jesús. Aprended, dirigida a personas religiosas, fariseos y escribas, para salvaguardar la voluntad de Dios. Esa misericordia rompe discriminaciones y crea inclusión, comunión de mesa con pecadores, con publicanos, y pone a la religión auténtica al servicio de las necesidades de las personas. Pero la exigencia, desgraciadamente, pronto se convierte en lamento de Jesús, cuando se olvida o se descuida por parte de los gestores religiosos. Esta sería la mirada al término misericordia en el Evangelio de Mateo. Como veis, son solo 3 textos, pero ¿qué 3 textos? Muy importantes, ya nos enfilan para comprender perfectamente pues, el tenor general de lo que va a ser misericordia después en los demás evangelios. Entonces, ahora son las 12:30. Podemos hacer ahora un tiempo de debate o de preguntas, de consideraciones y tal y cual, porque si no vais a hablar, vosotros mismos os ponéis la soga en el cuello. Yo sigo raja, mucho. Porque ahora seguimos con el término eleos en Lucas. Entonces, si no, esto lo dejamos para la tarde. Para la tarde, no, para que mañana. pases eso, ya sé que te has centrado en la misericordia, pero a mí el texto no. Me dice mucho porque es donde aparece también a nadie llaméis padre, a nadie llaméis señora. Para mí esto tiene mucha importancia en el sentido de que ¿dónde va Jesús? Cuando uno se arroga el ser padre o el ser maestro o el ser señor o señorito, hay una desigualdad. Entonces, cuando se crea desigualdad, va contra la fraternidad. Y lo que ahí me parece a mí, el texto es vosotros sois hermanos. O sea, como diciendo, desigualdades ninguna. ¿Por qué? Porque vais contra la esencia vuestra que sois hermanos. ¿Estaría bien aplicado eso? Sí, porque además el tema de una comunidad igualitaria es muy de Mateo. Muy de Mateo, una comunidad de iguales. Efectivamente, en base a la primera parte de Mateo 23, que es terminante también. Claro, a veces cuando las órdenes de Jesús nos parecen muy incómodas de seguir, las transformamos de repente en consejos píos. Pero es lo que os he dicho antes del cura. Coño, señor, si no te puedo, pues dilo. Dilo. Me acuerdo cuando cambiaron el misal, no sé si ya, han pasado ya varios años con esta mierda del COVID, cuando el Papa Benito XVI
Claro, la iglesia va todo tan lento que para cuando se hacen las cosas ya no estaba Benedicto XVI, que por cierto, sabéis que renunció por motivos de salud hace 1400 años y todavía sigue vivo. O sea que tan mala salud no tendría. Pero bueno, son los misterios de la iglesia y del mundo. Pero bueno, entonces era el tema del muchos, ¿no? Que dio mucho que hablar también. El todos y el muchos, claro. Una vez que has ganado lo grande, quedarte con lo pequeño, de no, es que el Papa quería, me preocupaba mucho ser fieles al texto. Es verdad que en los relatos de Eucaristía, Mateo y Marcos usan el muchos y Lucas y Pablo usan el vosotros. Claro, en el contexto, en el gran contexto, ese muchos ¿qué es? Expansivo, es decir, muchos más que vosotros, muchos, o restrictivo, no todos. ¿En qué sentido está utilizado? En no todos, porque el Papa hizo una catequesis diciendo, es que algunos se niegan a aceptar la salvación de Dios, claro. Eso es mucho decir. Ya sabemos que sí, pero otra cosa es que Dios se quede parado. Es decir, no, es que Dios respeta la verdad, sí, pero si no quiere condenarse eternamente, Dios como Padre no va a permitirlo. Porque un padre, si ve que el hijo se va a tirar por el puente, lo agarra. No obstante, eso dio mucha polémica. Pero en una charla que hubo ahí nosotros en la facultad y tal y cual, digo, bueno, pues antes que muchos, bueno, que haya que ser literal, muy bien, de acuerdo, pues claro, pero ya, si es sentido de más que vosotros, sí, tiene sentido expansivo, pues entonces ya, porque de hecho en otras conferencias episcopales no han cambiado, el muchos por el todos por el muchos. Sí, sí. Pero bueno, entonces dijimos, pues también no llaméis padre, no llaméis padre a nadie en la tierra. Y al Papa no solamente le llamamos padre, le llamamos Santo Padre. ¿No? Si hay que ser literales, claro, pero hay literalidades que como que nos estorban más, porque ya, pues no sé, son difíciles de asumir en una tradición de tanto tiempo, entonces como no lo vamos a cambiar, pues ya lo dejamos como... Pero el no llaméis, ¿qué es? ¿Consejo u orden? ¿Qué es? ¿Consejo o orden? No llaméis, es una orden. No llaméis a nadie padre, porque solo uno es vuestro Padre, del cielo. Pues entonces no llamemos, pero esa orden pues haya quedado olvidada. Pero en Mateo, efectivamente, que es un evangelio que tiene unas dosis de radicalidad, porque también un escriba bueno, en buen sentido, pues busca mucho la igualdad. La comunidad fraterna, la fraternidad es lo que nos une, porque es la paternidad, es decir, vivida todos, ¿no? Sí. Cuando Jesús dice que hay que cumplir toda la ley y que si salte un versículo de la ley pues queda condenado y tal y cual, esto es un poco contradictorio con lo que luego se ha hecho el cristianismo, ¿no? No, porque no es exactamente así como lo dice. No es de que hay que cumplir toda la ley. No es. Vamos a leerlo literalmente, porque eso hay que entenderlo bien. Está en Mateo 5, 21. Entonces, no es que nosotros tenemos que cumplir toda la ley. Vamos a hacer, porque si se lee, hay que leer en el contexto, ese texto que es complicado, pero porque si esto fuese así, si Jesús nos mandara a nosotros cumplir hasta la última tilde de la ley, automáticamente se convertía en uno de nosotros, un cura de nosotros, que estamos hartos de decir lo que hay que hacer y no hacemos. Porque él, ¿cómo va a mandar cumplir hasta la última tilde de la ley si él incumplía normas como la ley del sábado, como la ley de separación de mesa, etcétera, etcétera? Entonces, eso no se puede entender así. Entonces, mira cómo está dicho. Dice, espera que lo encuentre, el 17,
Sí. No penséis. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Claro, no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, no es que... Entonces, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. No dice nosotros, sino sin que se cumpla. Él ha venido a cumplir. Este es el encabezamiento. Entonces, no ha venido a abolir, sino a cumplir. ¿Qué significa esto? Luego viene la justicia sobreabundante, que eso requeriría una explicación también ulterior. Pero significa que no que Jesús cumple, él personalmente, hasta la última tilde de la ley, sino que en cómo Jesús vive, se cumple hasta la última tilde de la ley. Este es el sentido. Porque, lo que te digo, si sería que Jesús, a nivel humano, cumple los preceptos de la ley, mal íbamos, porque realmente no los cumplía, muchos de ellos. Otros sí, era un judío piadoso, iba los sábados a la sinagoga, ¿no? Pero otros no. Entonces, en Jesús, ese pasivo de la segunda parte de la frase, en Jesús queda cumplida toda la ley, hasta la última tilde. Entonces hay que mirar a Jesús para saber cómo cumplir toda la ley hasta la última tilde. Y a veces, esto es un juego con elipsis muy del estilo de Pablo, a veces para cumplir cabalmente al modo de Jesús la ley, hay que incumplir la letra de la ley. Ahora viene Pablo en nuestra ayuda, dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Gracias, Pablo. Porque efectivamente Jesús a veces incumplía las normas concretas de una ley, pero para cumplirla absolutamente. ¿Comprendéis, no? También dice que el divorcio estaba permitido por la ley, pero que antes no era así. El divorcio, bueno, que pudiera la mujer Ha sido un tema... Quiero decir que antes de la ley ya había una necesidad de... Bueno, no sé cómo decir. Pero espera, ¿te ha quedado claro que el modo de cumplir la ley hasta el final es el que tiene Jesús? Aunque para eso haya que incumplir la norma, la letra, concreto, vale, ahora. Si eso le ha quedado claro es muy importante. Porque ahora empieza la sección de las antítesis, donde está no lo del divorcio, ojo con la traducción, lo del acta de repudio, que es distinto. Entonces, claro, ahora las antítesis son expresión de una justicia sobreabundante, no la de los escribas y fariseos, que es una justicia ramplona, una justicia sobreabundante donde se desparrama de una manera extraordinaria toda la gracia de Dios y toda la bondad de Dios, y esto, por supuesto, supera nuestra cortedad de millas, por así decirlo. Es decir, cada uno de nosotros, como cristianos y cristianas, teníamos que ser como un depósito de Repsol, andante, echando en vez de gasoil, bien, bondad. Y no, más bien, enseguida damos un poco lo justo, ya he hecho bastante, que hagan otros. Entonces, las antítesis van tomando algunos ejemplos de leyes antiguas, pero ahora ya resituadas por Jesús en una multiplicación del bien, que llega a poner ejemplos pues imposibles. La otra mejilla, por ejemplo, y que termina la última antítesis retóricamente a un nivel muy efectivo diciendo: amad a vuestros enemigos. Entonces, no sé si querrías alguna explicación sobre el tema del acta de repudio, pero es un tema que, fíjate, Amoris Laetitia 8
al haber puesto el discernimiento como una cualidad que permitiría la vuelta, la recepción sacramental o lo que sea, en algunas situaciones de personas divorciadas y vueltas a casar, pero poniendo el discernimiento y el acompañamiento pastoral, pues fíjate todo lo que ha desatado, como os he dicho antes, ¿no? Pero realmente es un tema abierto, el tema del acta de repudio y lo que contesta Jesús. En el sentido de que, porque claro, en Marcos sí, en Marcos no hay opción. Al principio no era así. Por la terquedad de vuestro corazón tuvo Moisés que legislar la posibilidad de hacer un acta de repudio, pero no es así. Si vamos estrictamente al tema, es una expresión que no tiene que ver con el divorcio. A ver, es concomitante con el divorcio, pero una cosa es el divorcio y otra cosa es la posibilidad de que el varón dé un acta de repudio, que era entonces un acto de poder del varón sobre la mujer. Estrictamente hablando, esto es lo que prohíbe Jesús. Naturalmente Jesús tampoco querrá que los matrimonios se rompan por un capricho y que cada uno tenga más novias que pesetas en el banco. No. Una vez más, a Dios le gusta, a Jesús y a cualquiera, pero lo bien está bien y lo mal está mal. Pero estrictamente hablando, lo que niega es el acta de repudio. En Marcos, totalmente. Ahora viene Mateo. ¿Y qué dice Mateo? Excepto en caso de porneía. El término que daba pie a una discusión hermenéutica que no acabó en tiempos de Jesús, ni en tiempos de la comunidad cristiana, porque Jesús, según Mateo, se llama eso el inciso mateano. Entonces, en Mateo sí se puede dar acta de repudio, en caso de porneía. ¡Ay, qué joder, más oso! Con que pensábamos que lo habían dejado todo zanjado Marcos, y la primera relectura de Marcos que se hace, que es Mateo, abre la puerta. Y luego habrá el privilegio paulino en Corintios, que es que por salvaguardar la fe del cónyuge creyente puede separarse del no creyente, porque es más importante la fe. Entonces, sobre eso, ¿cómo se puede legislar? Pues se tiene que legislar siempre a lo bueno. Es decir, bueno, lo que está mal y está prohibido. Ahora, si la misericordia tiene que alimentar el juicio y también la fe, entonces, Amoris Laetitia 8, discernimiento. Hay que salvar a la persona. Sí. Pero eso ha creado muchas... Nosotros tenemos muchos casos, todo el mundo, de personas que en un momento se casaron porque se casaron con una escoba, con un mango escobano. Sí. Tú lo ves, además, tú lo vas a durar. Y pues esta zagala que está bajísima en todo el aspecto, ¿cómo se enamoró este gilipollas? Porque hay ojos que se enamoran de años. Sí, bueno, ya. Pero claro, cuando después cuando te viene a pedir el divorcio, o sea, no es que estoy tramitando, estás tramitando que el divorcio en la iglesia. Tranquilo, amiga. Pero es que la iglesia... Le doy todo. Y haz lo que quiero. Pero la iglesia es sabia y ya puso el tema de la nulidad. Ya está. O sea que antes eso decía, eso es para los ricos, para los famosos. No, en realidad nunca ha sido así, ¿no? Aunque luego salían más en la tele los famosos. Pero la nulidad siempre ha sido esa posibilidad de decir, no, es que realmente no hubo sacramento. Faltaban las condiciones. Muy bien. Inciso material. Pero en realidad el problema, o sea, en el texto evangélico, la cuestión no es estrictamente lo que hoy modernamente llamamos divorcio, sino que es el acta de repudio, que está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Y en la confesión también hay un problema. En la confesión. Cuando se habla de misericordia. Misericordia es que sentarte en un sitio, recibir al penitente y
y sacarle hasta las entrañas. Pero eso no lo hace nadie. ¿Eh? Eso no lo hace nadie. No, O sí. sí. Los Ahora hay nuevos, personas que los evocan nuevos, los que evocan vienen eso, que evocan esto. Y los que no lo hacemos, nos ponen a parir. Ya, eso ya No, no, ya. ya no sé la historia. Ah, eso sí, nosotros, si nos confiesa para Adviento y para Cuaresma, toda la comunidad creyente, y ahí nos ven. Y 4. Pero lo nuestro no es confesión. Calma, hermano. No, ya no. ¿Sabes? A ver, no, mira, la historia es así. Hubo un momento que eran todos más carcas que el manto de Santa Rita. Pero luego vino el concilio, cambió el aire, nos hicimos rojillos todos. Y ahora nos hemos hecho tan rojillos que ahora de repente otra vez la nueva generación para allá. Pues ya está. ¿Qué te crees? Que ahora que nos llaman progresaurios y no sé qué, que quedamos 3, que nos morimos enseguida, que tal y que tumba, que no les va a llegar a ellos. Pues serán luego carcasaurios. Y vendrá una nueva generación que les empuje para la izquierda. No, la buena Croya se están dando cuenta, ¿eh? No sé. Pero la historia es así. Yo ya no lucho por eso. Ala. Lo que sí lucho es por la autenticidad. Eso sí me preocupa. Pues a eso me refiero. Autenticidad. A eso me refiero. Lo que haya lo que haya, que sea auténtico. Si hay mucho, mejor. Si hay poco, pues ¿qué vamos a hacer? Pero auténtico. Y es lo que a mí me da también mucho miedo. Que hay mucha representación. Mucho pagar hierbajos y olvidar lo importante. Pero tampoco podemos juzgar, porque también mi mirada es muy chiquitina y entonces pues no se puede generalizar. Pero lo que veo no me gusta nada. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea Dios. El otro día estuvimos obispos teólogos en Madrid. Bueno, pues las facultades de teología organizan. Tú igual cuando estuviste en la conferencia, no había en aquellos años aquellas reuniones, porque hubo al principio muchas. En cuanto empezó el papado de Juan Pablo II y los obispos ya eran más conservadores y los teólogos eran más rojillos, entonces se suspendieron. Y ahora que los teólogos que hay son ya más conservadores, se volvieron a hacer, ¿no? Y entonces tuvimos el 7, 8 y 9. Oye, le hice una broma a Martínez Camino, se puso como un apuro. Porque un profesor de Vitoria, Nacho Calleja, desde Moral Social, había tenido una intervención tratando de fundamentar la ética, no en la religión. Porque claro, si lo fundamentas en la religión, ¿cómo entras en diálogo con uno que no cree? Entonces, claro, tiene que haber un fundamento ético, laico y al margen. Y había un filósofo, un tal Bonete, que muy interesante, yo no lo había oído nunca, no sé si le conocéis, ¿cómo habéis oído hablar? Enrique Bonete. Y muy así, unas pintas muy hippies así, pero que al final, claro, él pues cifraba que el gran fundamento de los derechos humanos, de la ética, de los derechos humanos, es Dios. Que todo lo demás tiene poco fundamento, que es solamente Dios. Y Nacho venía a insistir que, pero a ver, tiene que haber un momento en el que tal. Entonces dijo, si tú a mí me agredes, yo no te puedo agredir, porque yo sé que si te agredo en respuesta, me estoy rebajando como humano. Entonces, eso es algo en cualquier humano, no responder con agresión a la agresión. Yo decía, joder, yo creo que es lo contrario, que te pega una patada y tú enseguida saltas la otra, ¿no? Pero bueno, él quería argumentar así, va por ahí, y le contestó Martínez Camino. Bueno, porque luego dijo, al final la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, en eso fundamentaba un poco Nacho y tal. Entonces, le dice Martínez Camino, oye, pero claro, es que dices no hagas a los demás o haz lo que quieres que te hagan a ti. Claro, yo puedo de alguien no desear nada. No quiero que me hagas nada, porque no quiero ni estar contigo, ni verte. Entonces, claro, si tú no quiero que me mires, yo tampoco te miro. Hizo esa interpretación, que me parece que es una interpretación posible, vamos. Porque realmente llamamos la regla de oro, pero después de haber leído todo el Sermón de la Montaña, esa regla baja bastante el nivel. O sea, has estado en Pirineos
y te quedas en menos que en Moncayo. Bueno, y entonces hubo más intervenciones tal y cual, y luego yo había pedido la palabra, pero ya había cambiado el contexto de respuestas y tal, y al final también eso es un lío, porque si estás dentro del ámbito, pues ya ha pasado el tiempo, ya se han dicho otras muchas cosas, pues pierde mucha significación. Pero empecé por hacer una broma, nosotros también consecados ahí, y digo, bueno, habrá que echar un rapapolvo a Monseñor Martínez Camino, porque, ¿cómo que un rapapolvo? Pero no, porque, ¿cómo que uno sería? Porque ha rebajado la regla de oro a regla de hojalata. ¿Cómo que ha rebajado? ¿A quién le llama regla de oro? Se puso así mismo. A ver, que era una broma. Que era una broma. Que era una broma. No se enteró nada bien. Madre mía. Pero nada. No, yo he tenido bastantes broncas y unas en la teología que ya desde entonces dije, en la jornada de teología de Zaragoza, dije, no quiero preguntar más. ¿Jornadas de teología de Zaragoza. En Zaragoza. A las del Con relación al matrimonio. Y ahora que nos dieron unas charlas sobre matrimonio, sobre las normas, sobre todo, no te terminaba y dije, bueno, pero si sabemos todo el mundo que los que nos vienen a casar, o sea, vienen a pedir matrimonio, llevan 5, 4, 3, 2 años viviendo juntos. Y entonces eso, ¿cómo lo afrontamos? Uy, se me puso lo mismo. ¿Pero y por qué? Si eso es verdad. Pues claro, pero todo el mundo, pero yo no. El parece que no. A los cursillos vienen con hijos. Sí, claro. Claro. Y bendito sea Dios que viene alguno. Así que, Pero cada vez más Pues yo dije que te dan ganas de hacer una pregunta. Escuchas, haces lo que creas conveniente. Mira, hace muchos años, yo soy de Bosca y tuvimos a don Javier. sí, Javier Sés. Eso, a nosotros el mejor obispo entonces traía, lo llamábamos Benjamín Forcano, vino varias veces, Julio Lois vino varias veces, todas esas cosas. Y salió, y ya empezaba el tema este de Benjamín Forcano. Cuando una pareja se junta con intención de ser pareja, de llegar a un momento, ¿qué más da que empiecen a vivir juntos? Ahora, dentro de 5 años, si lo hacen con buena voluntad, con buena disposición, otra cosa es que se junta va a pasarlo bien, pero cuando uno pues hace los mismos fundamentos, cuando uno va al sacramento, que dice, con buena voluntad, dice, yo me quiero. Y eso es lo que contestó Benjamín Forcano. Ya, pero claro. Pero ya hace años. Claro. Y luego cambió la torna. Ya hace años. O sea, aquí jugamos un poco en casa. Aquí estas posiciones jugamos en casa, ¿no? Si tuviéramos como otros años aquellos químicas que vienen de por ahí, ya no sería tan en casa. Pero Y además la realidad es la realidad. sí, no, eso es así. Eso es así, sí. No estamos viviendo en este momento una fuerte tensión eclesial entre la misericordia y la norma, y centrada pues eso en el código y el evangelio, y un tira y afloja a ver quién puede más. Sí. Entonces puede ser que de momento salga perdiendo el evangelio, tal y como vienen los aires. Por lo No menos puede salir perdiendo, pero pierden los que defienden eso. A empezar por Francisco, ¿eh? Francisco, ¿quién iba a pensar que iba a estar tan cuestionado en los ámbitos católicos? Un papa. Pero no falta irse tan alto, ¿eh? Santo Padre. No hay quien tan alto, no. Pero ahorita yo lo veo como en muy... altura está en grado sumo, pero también en los jóvenes de a pie que nos confrontan los presbiterios. Eso es muy doloroso. El Papa Francisco ha cometido un gran pecado, y es que ha puesto al Evangelio por encima del código. Sí. Ese es lo que... Debe estar, pero en la práctica es el código que...
iglesia, yo, cuando estaba en Jesucristo, yo me aprendí a Jesucristo. No, sacar los obispos, que a veces son sobre la iglesia. Te mandan folletos, ya hago usted oración con esto. ¿Y esto qué es? Yo tengo el Evangelio. No, es que esto también es palabra de Dios. ¿Palabra de quién? ¿Quién? Ay, ay, ay. Pues esto también será. Pero va, Sí, En tiempos de Jesús tampoco A ver, era a ver. Yo quería plantear una cuestión. Yo soy laico y Sí. entonces claro, me he formado con muchos de estos señores y tengo algunas cuestiones que creo que nos han afectado a la formación que en su momento tuvimos, ¿no? Por ejemplo, estábamos leyendo en Mateo y al final del capítulo 5 lo que nos dice es: vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. sí. Claro, eso planteado desde un punto de vista moralista y desde el punto de vista de la exigencia personal, que seamos capaces de responder a ese mandato, era de locura, porque sencillamente nunca podíamos ser perfectos, y mucho menos como nuestro Padre Celestial, y desde luego si nos iba a imputar por ese mandato, pues estaba claro dónde teníamos que ir al final, ¿no? Entonces, creo que, que eso ha cambiado, ciertamente, pero durante muchos años hemos tenido que pasar y, digamos, sufrir mandatos como este, ¿no? Vale, pues ahora te lo texto. Si tu profesor de Biblia, si tu profesor de Evangelio te hubiera dicho, el texto no dice sed, el texto dice seréis. Ah, ya es distinto. No dice sed, sino seréis. Vosotros seréis perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es la primera cosa, que está en futuro. No lo puedes traducir en imperativo. Es que a veces las formas futuras del verbo eimi valen para el imperativo. Vale, a veces, pero en este caso, si tienes un futuro, lo primero que tienes que traducir, ¿qué es? Futuro. Si luego quieres ponerle en sobreinterpretación el imperativo, bueno, pero con primero futuro, ¿qué es futuro? Bueno, eso primero. Y segundo, ¿qué significa la palabra perfecto? Teleios. Es este un teleioi, o sea, seréis así pues. Es muy importante el así pues, el la palabra, el elemento consecutivo, porque es en consecuencia, si vivís las antítesis, la justicia sobreabundante que se manifiesta en amor al enemigo, como última antítesis, si vivís así, en consecuencia, consecuentemente, seréis perfectos. Y ahora vamos a perfecto, que tenían que haber explicado. El término teleios, o teleioi en plural, viene del sustantivo telos, final. Entonces, perfecto en griego no tiene el significado primero de acumulación de virtudes para que cada uno seamos totalmente pacientes, totalmente generosos, totalmente sacrificados, totalmente amorosos, porque es imposible. Y Dios no pide imposibles. Teleios significa el que llega hasta el final de lo que Él es. Bien, el que desarrolla sus capacidades hasta el final. Y cada uno tenemos las nuestras. Entonces es llegar al final en tu ser personal, acabar, porque telos tenía el sentido de los jinetes de carreras de caballo en las ciudades griegas cuando tenían que dar la vuelta. El punto telos era cuando el caballo daba la vuelta al hipódromo y había llegado al final, y entonces había que volver. O también en el elemento agrario, cuando estaban labrando, pasando la laya, se acababa la finca y había que llegar, porque ya había acabado tu finca. Entonces, es llegar al final. Entonces, vosotros, podríamos decir, consecuentemente, si vuestra justicia se desparrama, si vuestra bondad se desparrama, a ver, que esto no es nada fácil, obviamente, ¿no? Y que tampoco es la medida igual para todos, porque cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas.
Entonces, si vuestra justicia se desparrama, consecuentemente, en consecuencia, llegaréis hasta el final. Llegaréis a acabaros como hijos de Dios, como el Padre se ha acabado, como ha llegado a su final en su manifestación de amor por el mundo, por la creación. Entonces, explicado así, cambia, no quita exigencia, pero cambia una orden, primero que no es orden y no afecta a una perfección moral, sino a un desarrollo de tus capacidades. Pero una de las cosas que ha pasado es que hemos moralizado mucho, os lo he dicho en otros cursos, hemos domesticado mucho el texto bíblico, domesticado total, pero luego también hemos moralizado mucho. Y el final del Sermón de la Montaña, que es una altura, tiene una altura ética, pero una altura ética no por sí misma, sino que depende de una experiencia espiritual. La ética en Mateo, con ser el evangelio más ético de todos con diferencia, no nace del cumplimiento de normas, sino de la experiencia de relación con Dios Padre. Y esa experiencia de Dios Padre es la que te va construyendo o te va edificando un mundo ético que es como le ves. Entonces, el final del Sermón de la Montaña, os diré, de todas las maneras, dice Jesús, el que escucha estas palabras mías y las cumple, pone por práctica, no, y las hace, que es otro matiz importante, no es cumplir, es hacer, es trabajarla, ese verbo polleo que es como un verbo de artesanal, ¿no? de jugar con la arcilla para conseguir algo hermoso. Entonces el que escucha estas palabras mías y las hace, primera sorpresa, se parece a un hombre varón, pequeña torpeza, porque podía haber usado Mateo anthropos, que significa hombre y mujer, ser humano, usa aner, la leche, nos ha fastidiado. Nos viene bien también, para que no creamos que podemos domesticar y meter en una jaula de oro al texto, que también el texto nos pique y no viene mal. Pero se parece a un hombre, y ahora viene la sorpresa grande. ¿Qué diría cualquiera? A un hombre bueno, como digo las palabras se las ha cumplido, a un hombre bueno, no, a un hombre sensato, frónico, a un hombre sensato. O sea, es cuestión de razón, es cuestión de inteligencia, es cuestión de metanoia, de cambiar la mentalidad. No de bondad, no es que la bondad no valga, claro que vale, pero tiene que nacer de algo. Que se parece a un hombre sensato, que edificó su casa sobre roca. Ahora viene lo mejor. Que le tocó la lotería, como hizo las palabras de Jesús. Se casó con la chica más guapa del pueblo. Le hicieron alcalde. Se compró un Mercedes. Tuvieron los hijos más guapos y más listos del mundo. No. ¿Qué pasa? Vinieron los vientos, soplaron los vientos, llegaron las lluvias, llegaron las tempestades, embistieron contra la casa. Exactamente igual que aquella persona, no mala, insensata, que había oído las palabras de Jesús y no las había hecho. O sea que yo, con la de misas que me he tragado, eso es una respuesta muy típica de Almodóvar en alguna película, pero bueno, que recoge muy bien muchos sentires. A mí me haces esto, misas, querido, si voy a misa, porque al final queremos una fe, digamos, que nos sirva para que nos venga todo bien a ver. Y entonces, no, a los dos tipos de hombres les pasa exactamente lo mismo. No van a tener más suerte por creer, no. Y entonces, ¿para qué creemos? Porque la casa edificada sobre roca no se cayó. Y la casa edificada sobre arena se cayó y fue grande su ruina.
Esta es la virtud de la fe, la fortaleza de la fe. No la suerte, no la moral, no es moral, no es cuestión de moral, de que es una persona buena, no, una persona sensata. Y no creer por beneficio, aunque le pidamos en un momento a Dios. Esto lo estábamos comentando antes. Ay, Señor, que no enferme. Pues ha enfermado. Ay, Señor, que no sufra. Pues sufre. Ay, Señor, que no se muera. Pues se muere. Ay, Señor, que esté en el cielo. Finalmente sí. Pero Se acierta. no sé cómo decir las cosas. Al final es esa gratuidad de la fe. Una fe gratuita. No quiero nada a cambio, Señor. Nada. Gratuito. No te pido nada. Gratuito. Creo, confío, me entrego gratuitamente. Pero eso, a su vez, da una consistencia vital. Y bueno, todos tenéis experiencia seguramente y gente conocida cuya fe, hay gente que la fe se ha pulverizado ante un golpe de la vida, porque cuánto de fe era, o más bien de creencia, o más bien o una fe muy infantil, que no ha ido evolucionando, y no ha ido creciendo, no ha ido madurando. Desde luego, criticar a nadie, menos en estos terrenos, porque cada uno tenemos las dificultades que tenemos. Pero lo que sí podemos experimentar es que la gente con fe recia, o sea, la gente que ha hecho las palabras de Jesús y ha construido su vida sobre roca, vamos, no le conmueve, o sea, no le rompe nada. Yo ya conozco a personas, alguna muy cercana a mí, una hermana de mi madre, igual les he contado, que era misionera cirujana en Mozambique, la mujer más feliz del mundo, toda la vida vivió entre guerras, con unos cánceres que le entraron por haber operado unas máquinas de rayos X tremendas viejas, que al final le comieron todos los huesos. Era la mujer más feliz del mundo y transmitía una fuerza, jamás le vimos sin reír, sin tal, y siempre entre desgracias. Madre mía. Pero su fe era, vamos, y podía ella testimoniar claramente, pues que efectivamente, por muchos con los que había, nada. Pertenecía para el bien. También tuvo Alzheimer como ama. Sus últimas palabras fueron gracias a Dios. Luego ya no pronunció más. En un tiempo, claro, gracias a Dios, estuvo un tiempo así, solo decía gracias a Dios, y el último gesto, en una mano deforme, porque se la había podrido por la micosis, y ahora tenía como desgaste, como podrida toda, una mano deforme, y hacía este gesto, de cortar algo en trocicos para repartir, que es lo que había hecho en la misión toda la vida, y hacía ese gesto. Y luego ya nada. Y cuando se murió, y tuvimos en Burgos, que es donde tienen la religiosa su casa que en Mozambique había tenido funeral de Estado, porque ella bautizó a Samora Machel, al presidente, y ella se las traía con los comunistas del gobierno, bueno, tenían un respeto todos ahí tremendo, a la Irma Lucia, y estuvimos 17. Y yo le miré a Dios y le dije, entonces, mira, qué mal pagas a los que mejor te sirven. Qué mal pagas a los que mejor te sirven. Me dio una rabia. Eso. Y luego y siempre decía, Dios es muy buen pagador, Dios es muy buen pagador. Pero cuando no salió como yo pensaba, dije eso, qué mal pagas a los que mejor te sirven. Os acordáis de la escena de Joab con David. Joab, el jefe del ejército, qué asqueroso eres, porque amas a los que te odian y odias a los que te aman. Y Joab, pues un poco así le dije a Dios, lo voy a ver aquí. ¿Qué hora tenemos? Bueno, pues algún comentario más o alguna historia más.
Yo insisto en que el tema es el tema que sale muchas veces, que el problema es que seguimos haciendo código y haciendo poco evangelio, porque queremos tener mucha gente y solo a través del código se tiene mucha gente, y a través del evangelio menos. La mies es mucha, pero los obreros mucha gente. Hombre, por lo menos nos facilita muchos bautizos, muchas primeras comuniones, muchas, demasiadas bodas por la iglesia. Esos son números, porque luego nos piden la estadística. ¿Cuántos bautizos has hecho? ¿Cuántos? Hay que rellenar, sí. Si no es código todo eso. Aquí, supongo que en Zaragoza, como gran capital, pues ya será también problemático. El resto de Aragón, las zonas rurales todavía se mantienen un poquito. En la bahía no, desde luego, en las zonas rurales. Yo el sábado pasado dije la misa en mi pueblo, que tiene 900 habitantes, porque el cura estaba de vacaciones. Y es verdad que algunos nos enteraron que había adelantado una hora, porque yo a las 8:30 no te la digo, porque es la hora que le voy a decir a mi madre, porque el sábado tengo interina, y la he puesto. O sea que adelántamela a las 7:30, si no, no te lo. Y la adelantó, y algunos no leyó. Pero ¿sabéis qué ingente cantidad tuve en un pueblo de casi 1000 habitantes? 12. Estás contento, sois los 12 apóstoles, a ver quién es Judas. Y entraron dos, lo llaman fastidiado la simbología. La numeración romana. 14 personas, que era la misa de fin de semana, porque no lo iba a ver. Yo tenía que ir a la parroquia de Vitoria y él no estaba tampoco. O sea, 14 personas. Estamos ya complicados. Y San Mateo ha tenido una poco así muy leola, eso es el evangelista de la ley legalista. Sí, en una cierta interpretación de todavía, bastante. Claro, si no se estudia, Pero viene muy bien, por ser Manuel. sí, viene bien, sí. Pero lo que os digo, el sermón de la montaña es la cima ética. No creo que haya ningún texto en toda la Biblia que llegue a tan alto en la cima ética. Pero la base de esa ética no es el cumplimiento de la moral, sino que es la experiencia de un Dios que es Padre. Entonces, la altura ética a la que tú llegas nos refleja a todos qué nivel de experiencia de Dios tienes. Porque ahí no se vende burras. Si tú tienes una honda experiencia de Dios, tu ética crece. Entonces, está muy bien diseñada el Sermón de la Montaña porque las bienaventuranzas son el nuevo modo de ser persona. Entonces, el nuevo modo de ser persona es las bienaventuranzas. Las antítesis es el nuevo modo de relacionarte con los demás. La sección central, donde está el Padre Nuestro, es el nuevo modo de relacionarte con Dios, por medio de la limosna, de la oración y del ayuno, que son las formas tradicionales típicas de relacionarte con Dios, pero que ahí lo que hacen es buscar la interioridad y la autenticidad, lo secreto. Y luego la otra sección, la de no poder servir a Dios y al dinero, el nuevo modo de relacionarte con las cosas materiales. Ese sano desprecio de lo que son. Entonces, se construye una persona, la relación con los demás, la relación con Dios y la relación con las cosas materiales, todo eso va creciendo a medida que experimentamos, entramos en experiencia con ese Dios y profundizamos en esa experiencia. Entonces se infla como un suflé. Entonces si nuestra vida, si las bienaventuranzas las asumimos muy poquito, porque todavía nos fiamos mucho de los bienes materiales, porque somos fríos ante el sufrimiento de los demás, porque no tenemos hambre de justicia, porque no sé qué, porque nadie nos persigue, porque la ley de eutanasia no es persecución a la Iglesia. Ahora sí que todo llamamos persecución, entonces, pero no. Entonces, bueno,
si no crece mucho esas dimensiones en nuestra vida, es porque nuestra experiencia de fe, de Dios mejor dicho, no es tan profunda como aparentamos o como decimos o como sea. Si nuestra relación con los demás no va en esas líneas de respeto, de cariño, de entrega, etcétera, etcétera, pues lo mismo. Bueno, pues eso. Pero toda la armadura moral o toda la construcción ética que tiene el sermón, todo depende de su corazón. Y el corazón del sermón es el Padre Nuestro. ¿Qué relación estableces con Dios como un Padre bueno y providente con entrañas de madre? Ese es el secreto. Claro, como no lo tenemos ahí para, no sé cómo decir, medirlo, porque es también un itinerario, un camino que se hace a lo largo de toda la vida, pues entonces podemos ir oscilando según qué momento, según qué tal. Lo importante es no pararse en eso.